Girón Santo Cristo 102, Torre 509. La defensa técnica. Perdón, no le escucho. Buenos días, señor magistrado. Buenos días con todos los presentes. Por la defensa técnica de la demandante, su abogado Joan Henry Bravo, con registro local 31162, casilla electrónica 1804 Sinop. Bien, la otra parte, autor. Muy buenos días, señor vocal, señores vocales de la sala y a los presentes en calidad de abogado por la parte demandada, quien habla, Johan Guamelí Eulogio, con registro local 50568, el domicilio procesal que mencionamos, calle Hugo Mazzini 121, Urbanización San Roque, Santiago de Surco, casilla electrónica 12981, y muestra la cámara en mi carne de abogado. Bien. Gracias. En este caso, como ustedes conocen, ya hubo una sentencia de vista, la misma que fue materia de casación, y habiendo sido casado, fue declarado nula la sentencia de vista, a efecto de que se analice con mayor profundidad un extremo que sobre la exhibición de documentos. También debo indicar que la sentencia de primera instancia fue apelada por el demandante y la demandada. En su contexto, se le concede uso de la palabra primeramente a la defensa técnica de la demandante. Autor. Muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es Joan Henry Gurú, abogado de la parte demandante, y vengo a exponer los motivos por los cuales la sentencia debe ser revocada en los extremos que nos rechazaron las indemnizaciones formuladas, así como la pretensión adicional de pago por trabajos en días de descanso. Esta última pretensión es muy importante para entender bien qué es lo que sucedió. El juez de primera instancia rechaza esta pretensión de pago por días, por trabajo en días de descanso, al concluir que no se habría acreditado las labores en los meses de enero a marzo de los años 2005 a 2013. A partir de esa premisa, rechaza nuestra pretensión de pago por este concepto. Esto, sin embargo, debía demostrarse esencialmente, y no de manera exclusiva, pero sí esencialmente con dos pruebas. La prueba 23 y 24 ofrecida con la demanda. La prueba 23 consistía en la exhibición de los libros de registro de cheques de la demandada entre los años 2003 al 2018. Y la prueba 24 consistía en los archivadores de comprobantes de pago de los años 2003 al 2018. ¿Por qué son importantes estos medios probatorios que no han sido presentados ni exhibidos por la parte demandada? Porque ahí se va a establecer con claridad todos los días en que la demandante presentaba documentos, suscribía cheques, recepciones de cheques, entregas de dinero, durante los días que tendría que haber descansado. Al no cumplir la demandada con estas exhibiciones, que es el hecho indicador, el juez de primera instancia debió aplicar el artículo 29 de la nueva Ley Procesal de Trabajo, concordante con el artículo 282 del Código Procesal Civil, para tener por acreditado los trabajos en los días de descanso. Ese es el hecho indicado, a causa de la obstrucción probatoria incurrida por la demandada. Entonces, el error de hecho de no tener comprobada la realización de labores de la autora en día de descanso en el periodo señalado radica en no haber aplicado el artículo 29 de la nueva Ley Procesal del Trabajo, que autoriza extraer conclusiones en contra de los intereses de quienes incurren en obstrucción probatoria. Y esto, además, justificado con otros indicios plurales y convergentes sobre la verdad material del trabajo en días de descanso, tales como, primero, lo alegamos en la demanda. Segundo, la falta de negación directa en la contestación al respecto. Tercero, la falta de formulación de cuestiones probatorias, oposición, por ejemplo, a las exhibiciones formuladas en las pruebas número 23 y 24. Cuarto, las declaraciones de por lo menos 2 testigos que corroboraron haber visto a mi cliente trabajando durante los días de descanso. Sexto, la falta de invocación de un agravio directo en la apelación de sentencia de la demandada, en la que se niegue de manera directa la
existencia de de los documentos en materia de exhibición. Nunca lo negaron. Simplemente eludieron ese tema. Ahora, la sentencia de casación es clara. En su considerando 10 indica: la demandante sí ha cumplido con acreditar la existencia del vínculo laboral entre las partes y su duración, incluidos los días de labores en tiempos de descanso. Pero lo más importante viene en el tercer párrafo del considerando 10. Dice: la Sala Superior también debió analizar en la contestación de demanda, la parte emplazada no negó la existencia de una planilla oculta, mediante la cual se pagaban montos adicionales a la demandante y que los mismos formaban parte de su remuneración, así como tampoco negó el hecho de que haya dejado de pagar dichos montos adicionales. Entonces, acá nos encontramos ante una fórmula concreta que es la cosa juzgada fáctica. Ya no podemos volver a discutir sobre este tema porque esto quedó claro a la Sala Superior y pide a la Sala, perdón, a la Sala Suprema y pide a la Sala Superior. Resuma, señor. Sí. En consecuencia, habiéndose establecido la existencia de la planilla oculta, también hemos apelado respecto de lo que es las indemnizaciones. Primero, nos niegan la indemnización por despido arbitrario. Sin embargo, no consideran que nosotros hemos alegado para la interposición de demanda y esa pretensión de que la actora habría estado en una situación de imposibilidad material subjetiva que justifica la suspensión del plazo de caducidad para interponer la demanda, conforme al artículo 2005 y artículo 1994, inciso 8 del Código Civil. Segundo, desestima nuestra pretensión de indemnización por daño psicológico, por considerar que ya se habría caducado la acción de pretensión de indemnización. Sin embargo, el daño psicológico se pretende como indemnización no en base a la norma procesal laboral de la indemnización por despido arbitrario, sino en base al Código Civil y a sus plazos de prescripción del Código Civil, porque se trata de una responsabilidad contractual, y la responsabilidad contractual prescribe a los 10 años. Además, no se basa en la calificación propia de la hostilidad laboral, sino en los actos de vejámenes, humillaciones, ofensas que desequilibraron psicológicamente a la actora. Y esta es una situación que es muy distinta a la tarifa indemnizatoria que ofrece la legislación laboral por el despido arbitrario. Son dos cosas distintas. Por otro lado, la indemnización por daño moral también se distingue de la indemnización por despido arbitrario y de la indemnización por despido psicológico. En el daño moral nosotros pedimos una indemnización porque le han faltado respeto a mi cliente. Han lesionado sus derechos extrapatrimoniales de la personalidad, el honor, la dignidad, el trato digno. Esos son derechos extracontractuales que no tienen nada que ver con el sufrimiento o la humillación propia de la indemnización por daño psicológico, que también lo estamos invocando. Y finalmente, estamos demandando también indemnización por daño de proyecto de vida laboral, porque mi cliente lo único que sabía hacer durante tantos años de su vida era trabajar para la demandada en el puesto que se le había asignado. Y la demandada prácticamente la orilló, la obligó a autodespedirse con los actos de hostilidad, los vejámenes, humillaciones del cual fue víctima. Por todas estas razones, pedimos pues que se revoque la sentencia en los extremos apelados. Muchas gracias. El doctor tiene derecho a réplica en ese extremo. Todos comuniquen. Parece como autor humanista. Muchas gracias, señor vocal ponente, señor vocal de la sala. Completa, por favor, porque tenemos otras audiencias que atender. Sí, doctor, voy a ser muy concreto y básicamente también aclarando algunos puntos. En este caso, esta casación que viene de la Cuarta Sala de Derecho Constitucional y Transitoria, la casación 325-23, es importante señalar que la misma solo se ha pronunciado en relación a lo que respecta a supuestos pagos adicionales por planilla oculta, así como también sobre la valoración de la conducta acorde al artículo 29 de la nueva Ley Procesal de Trabajo. Los temas referentes al despido y los daños y perjuicios no han sido objeto de pronunciamiento por la casación y son discutidas por la parte demandante. Señores jueces de la sala, ¿cuál es el tema central en debate? Como la demandante y su defensa señalan como pretensión el pago de reintegro de sus beneficios a lo largo de más de 17 años de servicios por supuestos ingresos por planillas ocultas. Ese es el debate central, como tal como lo ha anunciado en su demanda. Nos preguntamos nosotros, ¿estos pagos por haber recibido de ingresos por planillas ocultas se ha demostrado por la parte demandante quién es quien la firma y lo sostiene? No ha probado bajo ningún caudal de prueba material, tangible, documentada, esos supuestos ingresos, que pueden presumir la existencia de una planilla oculta, lo que demuestra que solo está
es una pretensión que constituye el imaginario de la demandante y su defensa. Es decir, no han sido demostradas acorde en este proceso, acorde al artículo 301 de la nueva ley procesal de trabajo, que señala que la carga de la prueba le corresponde a quien afirma los hechos que configuran su pretensión. Por el contrario, la demandante y su defensa solo se escudan acorde al artículo 29 de la nueva ley procesal de trabajo para indicar la existencia de ingresos por planillas ocultas a lo largo de más de 17 años de servicios. Y nos preguntamos nosotros, ¿no ha tenido siquiera a lo largo de estos 17 años de servicio la posibilidad de documentar estos ingresos por supuesta planilla oculta, el deber de discrepar sobre un ingreso fuera de su planilla o poner en atención siquiera al empleador que se regule su planilla? La señora demandante es una especialista, es una señora técnica contable que conoce de ello, no es una persona que desconozca de esa situación. Por lo tanto, debió siquiera demostrar algún indicio probatorio a lo largo de su tiempo elaborado para hacer creíble esa supuesta documentación de planillas ocultas, lo cual hemos rechazado en la contestación de demanda, porque le hemos señalado básicamente que la única planilla son las que establece básicamente la que es declarada en SUNAT como tal. La parte demandante en su demanda señala que las planillas ocultas como tal fueron el resultado a cargo de la confianza y de la labor realizada fuera en su jornada laboral durante los fines de semana. ¿Estos hechos han probado como conducto regular para poder ser creíbles las planillas ocultas? No, no existe ni siquiera un memorándum como tal de acredite su posición de confianza, ni mucho menos que se haya realizado trabajos fuera de su jornada laboral. ¿Alguna prueba, señores jueces de la sala, que demuestre lo creíble y lo que ha indicado la parte demandada de los supuestos ingresos por planillas ocultas? La parte demandante, y dice la casación, sostiene como tal que solamente probamos las planillas ocultas con mi demanda, con la contestación, el testimonio de testigo, la apelación de sentencias y divisionales. Y esto generaría convicción al juzgado para la existencia de ingresos por planillas ocultas por más de 17 años de servicio para un recálculo de derechos. Señores jueces de la sala, eso no ha ocurrido. Y más aún, señor magistrado, advierte una irresponsabilidad de la parte demandante de siquiera acreditar su pretensión con un mínimo de probancia de veracidad. Demostrarla, y es fácil demostrar, si yo tengo un ingreso fuera de mi planilla, constancias bancarias, correos electrónicos, mensajes a la demanda, algo que sostenga convicción al jugador y no solo escudarse del artículo 29 de la nueva ley procesal de trabajo, como tal. Inclusive, señores jueces de la sala, en este proceso, en este expediente, la propia Sunafiel como tal ha acreditado de la propia denuncia de la parte demandante que su único ingreso fue el último ingreso fue de 1.300 soles. Es decir, la propia autoridad administrativa de trabajo, acorde a la denuncia, y está citada a folio 61, 187 y 363 del expediente electrónico, ustedes van a poder establecer que la propia autoridad administrativa de trabajo ha determinado cuál es el ingreso que percibe la parte demandante. Y eso no ha sido valorado por la casación. Inclusive vamos a fijar también algunos cuestionamientos de la propia casación, cuando dice, no hemos negado las planillas ocultas. Esto es falso. Se contradijo en la contestación de demanda y se afirmó que el único ingreso percibido en la planilla es lo que se asciende en la planilla. No presentamos oposición. Señores jueces de la sala, respetuosamente indicamos que el presentar esto no es el único medio de defensa, ya que los mismos fueron refutados en nuestra contestación de demanda. Además, jamás hemos reconocido la existencia de planillas ocultas por nosotros. Que las planillas ocultas están bajo nuestra gestión. Doctor, no redunde, sea más concreto, por favor, Sí. para pasar a los agravios. Correcto. Estoy indicando básicamente estos puntos, señor juez, porque es importante lo que ha indicado esta casación, que está bajo nuestra gestión planillas ocultas. Eso es un argumento totalmente inconsistente y no lo compartimos. ¿Cómo podemos administrar planillas ocultas, señores jueces de la sala, cuando esto solamente ha sido afirmado por la parte demandante? Inclusive, señores jueces de la sala, y ya que yo quiero hacer mención básicamente a las casaciones que también ha advertido esta cuarta sala de Derecho Constitucional, en la casación 55-57 de 2023, La Libertad, que se emitió el 8 de septiembre del 2025, días posteriores a esta casación 325-23, en la que señala que resolvió un caso similar sobre aspectos del deber de la prueba. Indica que cuando se alega sobre tiempo, labores fuera de la jornada, la deficiencia de registro no impide el pago y siempre y cuando el trabajador demuestre con otros medios su real y efectiva realización. Incluso esta sala, señores jueces de la sala, la tercera sala, en el expediente 136-49 de 2023, acorde al deber de la carga de la prueba, señala que la misma le correspondería al demandante, es decir, la persona quien lo invoca como tal, acorde y a la luz del artículo 23.1 de la nueva ley procesal de trabajo. Solamente quiero terminar, señor juez de la sala, porque se ha afirmado el tema del despido, daños y perjuicios que no en materia de debate, pero yo quiero afirmar lo siguiente. El despido como tal, la demanda ha sido presentada 4 meses posteriores a la culminación de su cese como tal. Por ello, ha quedado totalmente caduco. Inclusive, señores jueces de la sala, sobre el tema de los daños y perjuicios son aleatorios a la pretensión del despido como tal, de la pretensión de despido. Es por eso que se ha declarado infundada en todos los extremos estas invocaciones. Y más aún, señores jueces de la sala, tenemos pruebas documentales como la liquidación, la constancia de cese y la respuesta a la carta de denuncia
presentada a folio 147, 148, 149, en la que se anuncian 3 cosas muy puntuales como tal. El cargo, la remuneración, que era 1.300 nuevos soles, que la señora demandante lo firmó sin ninguna objeción, y la oportunidad del cese, que fue por renuncia y no por despido. Todos estos acreditados y aseverados por la propia demandante con su puño y letra en la firma sin ningún cuestionamiento. Solamente hacer saber eso, señor magistrado, y señalar que la demanda sea declarada infundada en todos los extremos. Muchas gracias. Eso es su réplica, sus agravios, señor, de manera concreta, ya lo explicó también. Sí, en base a ello, señores jueces de la sala, sobre el tema de nuestros agravios en la sentencia, tal como ya hemos señalado, inclusive en principio, como tal, sobre el tema de los reintegros, no existe caudal probatorio que justifique básicamente la existencia de planillas ocultas, tal como ya ha sido aseverado. Siguiente, señores jueces de la sala, el indicar básicamente el tema que no hemos exhibido la documentación es la única forma o la supuesta materia de defensa por la parte demandante, es decir, en virtud de esta situación que no se negó por más de 7 años de servicios, es totalmente correcto y como tal se consiente y se afirma básicamente que existen ingresos fuera de la planilla. Y esto es totalmente inconsistente, señor juez de la sala, por la propia apreciación, tal como ya lo señalé, de la Autoridad Administrativa de Trabajo, de la propia demandante como tal, al afirmar la liquidación de beneficios sin ninguna objeción de su sueldo. Inclusive, como tal, señores jueces de la sala, la parte demandante en su oportunidad señaló como tal que solamente compruebo esta situación básicamente con la declaración de parte de testigos. Es decir, una declaración de parte puede justificar y acreditar remuneraciones fuera de planilla a los más de 7 años. Esto es totalmente inconsistente este argumento y por lo tanto queremos que también se valore al momento de sentenciar. Muchas gracias. Doctor, su réplica con respecto a los agravios de la otra parte. De manera concreta, señor, tenemos nuestra audiencia. Muchas gracias, señor magistrado. No, básicamente, el abogado de la parte demandada quiere negar la existencia de la casación. En esta casación, con autoridad de cosas jugadas, se estableció un hecho y que da fin al debate. Está demostrado la existencia de la planilla oculta y, por tanto, resultan infundados los agravios de la apelación de la demandada. Si no respetamos la decisión suprema superiores, no se respeta la autoridad. Y lo que el abogado está exponiendo es no respetar a la autoridad. Por estas razones, reitero, respetemos las decisiones que tienen calidad de cosas jugadas fáctica, se estableció la existencia de planillas ocultas y además existen indicios de sus existencias y una, la más poderosa, es que la parte demandada no exhibió las documentales que iban a demostrar directamente la pretensión de pago por trabajo en días de descanso. Por tanto, se debe rechazar la apelación de la parte demandada. Muchas gracias. Su dúplica, doctor Omaní, 10 segundos. No hay más tiempo. Doctor Omaní, sí, levantó la mano. Sí, señora jueza, solamente afirmar sobre lo que dice el considerando octavo de la casación 325-23, que es lo que dice de la revisión de la sentencia de vista no se evidencia vicios de motivos graves que justifican la nulidad de la sentencia. Pese a eso, señores jueces de la sala, la Corte Suprema solamente se ha anunciado sobre estos 2 extremos que ya inicialmente he indicado, es decir, los supuestos pagos adicionales por planilla oculta, como también, y la conducta del acorde del artículo 29 de la nueva ley de proceso de trabajo, para que ustedes, señores jueces de la sala, con la argumentación que yo he indicado, básicamente de la instrumentación probatoria que está en este proceso, como tal, acorde al deber del carácter de prueba, se deba justificar básicamente por un criterio de veracidad si existe o no esto, y no solamente, como dice la parte demandante de la defensa, escudarse. Ya lo dijo, doctor, en su... Sí, solamente hacer mención a esos señores vocales de la sala y bueno, en la instrumentación que ya he señalado a las hojas y considerando que quedan en este expediente electrónico, poder valorarse una sentencia correctamente afirmada en derecho. Muchas gracias. El colegiado va a diferir el fallo de la entrega de la sentencia para notificar a las partes dentro del 5º día hábil, contados a partir de la fecha, en sus casillas electrónicas. Con ello damos por concluida esta audiencia de vista de causa. Tengan ustedes buenos días. Buen día, señor juez. Buenos días.